Un pacto para vivir. Un pacto para vivir. Columna de análisis de la realidad. Reflexiva. Comportamiento cívico. Compromiso social. Descripción de ONGs. El día a día de la convivencia entre vos y el resto. Un pacto para vivir. Un pacto para vivir, odiándonos solas y volviendo más. Muy bien, ya estamos al aire en comunicación con Gloria Álvarez. Nací en 1985 en Guatemala y es directora y vocera del Movimiento Cívico Nacional Guatemalteco. Es licenciada en Ciencias Políticas y se ha popularizado en las redes sociales a partir de sus conceptos sobre el populismo. Muy buenas tardes, Gloria. Mi nombre es Elisa Peirano. Estoy aquí con Catalina Castro para conversar un ratito con vos. Gracias por atendernos. Hola Elisa, hola Catalina, un gusto estar con ustedes, un saludo a toda su audiencia. Muchas gracias. Bueno, Gloria, ya hemos hablado con vos en otra oportunidad cuando estuviste en la Argentina, pero fue para nosotros un placer tan grande que lo vamos a repetir para poder hablar un poquito más tranquilas, porque en ese momento estabas con una agenda muy apretada. Sí, de hecho, pues estando en Argentina creo que fue que tuvimos la oportunidad de hablar, así que pues un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias. Gloria, la verdad es que me imagino que desde que te fuiste de aquí de nuestro país y con la actividad que tenés, te ha sorprendido el impacto que has tenido en las redes sociales con esto tan republicano y tan democrático como es el tema del populismo versus república, ¿no? ¿Cómo estás vos con tu propio trabajo? Pues de hecho ha sido un reto bastante importante para nosotros porque en el movimiento cívico en Guatemala llevábamos el movimiento lleva 6 años de estar posicionando la república y la institucionalidad, la división de poderes y los derechos individuales como el único pilar y la única solución que tenemos ante el populismo que ya se estaba viviendo en Guatemala y que ha llevado en este año a mi país a una crisis institucional donde renunció la vicepresidenta, se está exigiendo la renuncia del presidente. Entonces, cuando en Latinoamérica se hace viral este discurso que yo hago en Zaragoza y se empiezan a viralizar también las conferencias que yo empiezo a dar en diferentes países, básicamente el resto para nosotros se vuelve regional, es decir, lo que ya estábamos haciendo en Guatemala para rescatar la república, ahora se vuelve entonces un reto regional de buscar aliados que también encuentren que el populismo es lo que está acabando con nuestra región y con las oportunidades de progreso y desarrollo en la misma, y en ese momento es donde nos encontramos actualmente, ¿no? Buscando aliados para hacer una estrategia que sea regional. Claro. Gloria, ¿cómo estás? Catalina soy. Hola Catalina, ¿qué tal? Vos recién nos contabas la situación de Guatemala y nosotros ahora estamos en todo un proceso de elecciones y mi pregunta es, ¿cómo ha sido o cómo es la educación en tu país? ¿Cómo se educa a los niños, a los adolescentes en todo lo que es la cultura cívica y republicana? Mi sensación es que en Argentina quizás nos falta fortalecer mucho la pata educativa para combatir el populismo desde las edades más tempranas. ¿Cómo se da allá? Igualmente, en mi país la educación pública atraviesa por una crisis por varias cosas. La primera, la educación, el financiamiento de la educación es absolutamente centralizado. La ciudad capital es la que se encarga de decir cuánto se tiene que gastar en cada provincia y eso entrampa mucho que pueda haber una innovación en la educación, tanto en el currículum como en lo que se necesita en las escuelas, porque para cualquier decisión que se tome en la provincia, la tiene que aprobar la capital, lo cual hace los trámites burocráticos y engorrosos. Y por otro lado, tenemos un sindicato de maestros que han paralizado el sistema por completo. De hecho, este año los niños van a perder 60 días de escuela porque el sindicato de maestros prácticamente ya se volvió una mafia que siempre tiene al gobierno cooptado y que impide que la educación se pueda como que ir innovando. Ahora,
de la poca educación cívica que hay en mi país, a los niños, pues desde que son chiquitos, se les enseña a memorizarse la jura de la bandera, a memorizarse el himno, los símbolos patrios, los colores de la bandera, la historia de cómo nos independizamos de España, pero realmente es una información inútil para crear ciudadanos conscientes. O sea, a mí no me interesa que los niños en Guatemala sepan los símbolos patrios de memoria o el himno de memoria. Más me importaría que conocieran, por ejemplo, los principios de opresión que históricamente nos han tenido rezagados, o que conozcan la importancia de los derechos individuales y de que cada individuo vale por sí mismo. O sea, no cualquier cosa es educación cívica. Entonces, claro, ves a los niños desde pequeños sabiendo las cuestiones básicas que en todos nuestros países se enseña, pero evidentemente eso nos ha demostrado que eso no nos está dando ciudadanos responsables ni comprometidos, ¿no? Totalmente. Y relacionado con esto de la educación, mi pregunta es lo que pareciera suceder con los pueblos que han sido atravesados o que están atravesando un sistema más populista, es una sensación anómica, como que no hay fuerza suficiente para vencer esa ola tan voraz o feroz que es el populismo. Mi pregunta es, si lo has estudiado vos, que seguramente sí, esta anomia viene antes y por eso se dan los movimientos populistas, o es el movimiento populista que genera una sociedad anómica y donde termina entonces instalándose para quedarse? Mira, el populismo se alimenta de la anomia y de la ignorancia, tanto para nacer, crecer y desarrollarse y mantenerse en un país. La anomia es previa. Si hubiera en Latinoamérica una sociedad vigilante que no permite que las instituciones se desmonten en su equilibrio de poder, que no se enfocaran solo en el Ejecutivo, sino que también vigilaran porque su organismo judicial fuera el más fortalecido, el legislativo también, el populista nunca llegaría a poder estar en el poder. O sea, recordemos que estos son gobiernos que han llegado al poder por la vía democrática. Claro. No lo han hecho a través de guerrillas ni de fuerzas violentas, sino que por la vía democrática se implantan en el sistema, y una vez estando en el sistema empiezan a desmontar el equilibrio de poder, la institucionalidad que los llevó ahí. Y incluso empiezan a reescribir constituciones, ¿no? Claro. Entonces, lo que necesita el populismo para llegar al poder y mantenerse es esa masificación de la sociedad, esa colectivización de la sociedad, donde realmente lo que el individuo piense o lo que el individuo reclame poco importa, porque lo que tú tienes es que tener un apoyo popular, una confusión total, porque de hecho también se meten a reescribir la historia, a cambiar lo que se les enseña a los niños en las escuelas, a modificar lo que se transmite en los medios de comunicación para mantener esa masificación de ignorancia, digamos. Entonces, claro, si no rompemos con esa anomia y no empiezan a surgir individuos que empiecen a exigir esa vigilancia del Estado, es prácticamente imposible salir de ese populismo. Te lo digo, por ejemplo, con el caso de Venezuela. O sea, cuando yo me junté con la oposición venezolana, con la MUD, con los líderes juveniles de la MUD, lo primero que me dijeron es, no, es que el socialismo es bueno. Claro. O sea, eso de que el Estado controle precios, expropie, sea él el productor de las cosas, eso está genial. Lo que pasa es que Chávez y Maduro son los grandes corruptos, pero como nosotros sí somos ángeles bajados del cielo, cuando nosotros lleguemos al poder, el Estado socialista va a funcionar porque nosotros no vamos a ser corruptos. Lo que el latinoamericano no termina de entender es que el poder absoluto corrompe absolutamente, incluso a la más limpia paloma. Claro. Y seguimos pensando que nuestros países los va a venir a resolver el buen hombre en lugar de las buenas leyes. Claro. Algo interesante que también vemos que sucede acá es el tema como de la tiranía del voto, ¿no? Porque vos dijiste eso recién, de que estos son líderes que han llegado a través del voto popular al poder, ¿no? Y después se respaldan en ese voto popular para decir que pueden prácticamente hacer lo que quieren, incluso no cumplir la ley, pero mientras los haya votado la gente, entonces si no presentate a elecciones y que te vote otro, o sea, como que se sienten respaldados por ese voto hace 4 años o hace 2 años,
como si fuera una carta libre para hacer lo que quieren, ¿no? Y el ciudadano ahí tiene realmente pocas herramientas como para hacer ese control, ¿o no? Son democracias poco sanas, como las describiste vos. Totalmente, es que la ironía es que ellos creen que por ser electos democráticamente tienen el poder y el derecho de acabar con la democracia y con la república. Claro. Y no es así. O sea, tú escoges a un líder democráticamente, pero eso no te garantiza que el tipo se va a comportar de manera democrática en todo su periodo. Y eso es precisamente lo que nos está pasando. Estamos validando sistemas que no están tomando en cuenta la democracia, mucho menos la república, porque fueron electos dentro del mismo. Claro. Entonces, es realmente preocupante, porque entonces también surge la cosa de que lo que se oponga al gobierno es cipaya, es gorila, desestabilizador, es oligarca, sí, es antipueblo, ¿no? Sí. Y el que está a favor del gobierno, ese sí es el pueblo. Claro. Entonces, prácticamente te invalidan cualquier oposición, porque entonces tú no eres pueblo, tú no tienes derecho a opinar si estás en contra del gobierno, ¿no? Claro. ¿Y qué mecanismos hay, Gloria, como para balancear más esta situación? Porque yo me imagino, por ejemplo, que hubiera más referéndums, más plebiscitos, que bueno, por supuesto que funcione el control de los poderes, que evidentemente en estas situaciones no está funcionando porque en el caso de Argentina, por ejemplo, hubo un embate muy fuerte contra la justicia, se tiene mayoría en las cámaras legislativas, entonces casi que se sacan las leyes como escribanía. ¿Qué alternativas o qué propuestas tienen ustedes para poder contrarrestar un poco esta situación de tanta concentración de poder? Bueno, mira, nosotros en el caso específico de Guatemala, ahorita que estamos encarando unas elecciones generales, lo que le estamos diciendo a las personas es que por favor se enfoquen en el legislativo, porque es cierto que estos poderes ejecutivos llegan a los abusos que llegan, porque llega un momento donde en el legislativo deja de haber oposición. Claro. Y cuando ves la mayoría de congresos de nuestros países, los diputados se reeligen hasta por 20 años. Son la misma mafia que se va reciclando una y otra vez. Entonces, digamos, desde el punto de vista estatal, hay dos cosas: enfocarnos en el legislativo y enfocarnos también en la manera en que elegimos a las autoridades del organismo judicial. Ajá. Dejar de poner tanta atención al ejecutivo y ver más ese abuso del poder ejecutivo como una debilidad que hay en el legislativo y el judicial, para entonces enfocarnos en ver cuáles son las mejores prácticas para elegir diputados y elegir jueces. Ajá. Por ejemplo, el voto uninominal o el voto cruzado de diputados permite que el ciudadano pueda elegir diputados de diferentes partidos para también balancear, pienso yo, esas listas cerradas que hacen que siempre entren los mismos. Claro. Y la manera de elegir jueces, pues hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Hay veces que se involucra a la academia del país, hay veces que se involucra a la ciudadanía directamente para elegir jueces y tener un organismo judicial que castigue la corrupción. Claro. Porque en un país donde la corrupción se castigue, es muy difícil que se dé y que brote el populismo. Ahora, hay otra parte. No solo es lo que tenemos que hacer en cara al gobierno, sino lo que tenemos que hacer como sociedad. El populismo, desgraciadamente, le va quitando deberes y tareas a la sociedad, y se va el populismo encargando de todo, de nuestra educación, de nuestra cultura, de los medios de comunicación, de la productividad, hasta el punto donde la sociedad está tan debilitada que ya no coopera entre sí. Entonces, las sociedades latinoamericanas tienen que buscar espacios para recuperar la educación. Y ahí es donde, por ejemplo, la tecnología entra a hacer un gran papel. Si a tu niño lo están adoctrinando con la historia que el populismo ha tergiversado en la escuela pública, pues tú, en tu barrio, en tu comunidad, pueden organizar grupos donde se junten a, por ejemplo, ver documentales de la historia de Argentina, o incluso material didáctico que no está viciado por lo que el gobierno quiere que se enseñe. Claro, sí, y también tenemos que hacer nuestra parte como individuos desde los medios que podamos, ¿verdad? Cada quien desde su trinchera, porque aquí de lo que se trata es del despertar de los individuos, ¿de verdad? Entonces eso tendrá que ser un despertar en todos los medios productivos, medicina, cultura, publicidad, gente que realmente desde donde está empiece a decir: señores,
esto no es así como lo están pintando, ¿no? Claro, sí. Gloria, este amor por las figuras fuertes o hiperpresidencialistas que tenemos sobre todo en Latinoamérica, ¿tiene que ver con la juventud de nuestras democracias? Pues mira, no necesariamente. Hay países que han podido superar el caudillismo, incluso teniendo democracias igual de jóvenes que las latinoamericanas. Por ejemplo, te pongo el caso de los países en Europa del Este, que fueron parte de las repúblicas soviéticas, y que realmente sus democracias son nuevas, son desde el año 90. Claro. Y realmente pasaron más de un siglo viviendo dentro de una dictadura comunista y no están teniendo los problemas que, por ejemplo, sí está teniendo la Europa occidental, como Grecia, como Italia, como España. Tú no ves a República Checa, a Bulgaria o a Estonia tratando de magnificar ese caudillismo que les dejó, por ejemplo, la herencia de la Unión Soviética. Yo creo que obviamente en América Latina tenemos una tradición caudillista, nos encanta ver al presidente como Superman y nos fascina ver al gobierno como papá y mamá que nos va a venir a resolver los problemas. Entonces, ¿qué hacemos? Depositamos todos los aspectos de nuestra vida en que el gobierno los resuelva. Nosotros mismos somos los que le delegamos a nuestro gobernante el poder absoluto sobre nuestras vidas. Somos nosotros el que le decimos, toma, encárgate del mercado, encárgate de los precios, encárgate de la cultura, encárgate de la educación, yo no me quiero encargar de nada. Claro. Y en el momento en que depositamos todo ese poder en el gobernante, el caudillo, el dictador, el presidente electo democráticamente, se corrompe absolutamente porque le estamos dando el poder absoluto de manejarnos a su antojo. Entonces, hasta que el latinoamericano deje de ver al caudillo como papá y como mamá y empiece a ver al gobierno como un árbitro, que es lo que es, un árbitro para administrar justicia y seguridad, y empiece él a responsabilizarse por las aristas de su vida a través del trabajo productivo, vamos a seguir teniendo este tipo de gobiernos que hemos venido arrastrando desde el siglo XVII. Además de mayores libertades y mayor institucionalidad, uno de los efectos sería liberarse del flagelo de la corrupción, entre otros, Gloria. Absolutamente. La corrupción es la gasolina de estos sistemas populistas. Si tú ves todos los escándalos de malversación de fondos, de lavado de dinero, de alianzas del gobierno con el narcotráfico que se está dando en todos nuestros países, viene precisamente por eso. Bueno, aquí, por ejemplo, el escándalo en Guatemala surgió cuando se enteraron que había una línea de corrupción a través de las aduanas, donde estaban empresarios, la Superintendencia de Administración Tributaria, la policía. O sea, al final, la corrupción es lo que te genera esos sistemas benefactores donde el Estado siempre está regalando cosas que por supuesto a largo plazo no significan la mejora ni el bienestar en la calidad de vida de nadie, pero para mantener esa pantomima está regalando leche, televisores plasmas, bolsas de comida, zapatos, bueno, todo lo que dan. Tú necesitas corromper las finanzas del Estado y empezar a desviar fondos hacia cosas que realmente no son lo que nos va a sostener a largo plazo como naciones en progreso. Claro. Gloria, vos también hablaste de que parte de este sistema o de este manual, digamos, del gobierno populista es elegir a un enemigo interno y como que sembrar discordia en la sociedad, ¿no? Analizando el caso argentino, vos después de haber conocido nuestro país y haber vuelto, ¿quién te parece que fue el enemigo interno de este gobierno? ¿A quién te parece que eligieron? A mí me parece que en el caso de Argentina, todo lo que nombran debajo del título de gorilas viene a ser el enemigo interno, ¿no? Y ahí te cabe, por ejemplo, la sociedad rural de Argentina, los medios de comunicación que no se alinean a lo que el gobierno quiere que se diga. Sí, por el ejemplo, campo, el Grupo Clarín. Sí. La Nata. Incluso gobernantes del organismo judicial, o sea, lo que ha pasado con algunos fiscales en Argentina, no solo en el caso Nisman, sino con otros casos. También creo que en Argentina se identifica al enemigo interno como la parte productiva. Cualquiera que fuera importador también se volvió enemigo del Estado. Sí. Y llega un punto donde en Argentina ves que casi la mitad de la población
ya no quiere o no está trabajando en el área productiva, sino o trabaja para el Estado o vive mantenido por el Estado. Sí. Y en toda esa receta, esa mezcla, también vos nombrás la inflación, que es algo que para nosotros está muy, muy vigente, porque realmente es lo que ha, digamos, crecido muchísimo, sobre todo además el descreimiento de las mediciones de inflación que hace el gobierno. Entonces, realmente es asustante cómo vos vas marcando los pasos de que estamos siguiéndolos de una manera demasiado ordenada, ¿no? Totalmente, es que realmente si tú ves este manual, este script, esto no es algo nuevo. Yo recientemente estaba viendo un documental que sacó National Geographic que se llama Fidel, que cuenta la vida de Fidel Castro, cómo llegan al poder, y tú ves los mecanismos que se fueron implementando en Cuba en 1959. Es más, ves los mecanismos que se fueron implementando en la Alemania nazi en 1936, o los que se implementaron en la Unión Soviética en 1918 con la Revolución Bolchevique, y la manera de dividir al pueblo en odio, en agarrar los factores de producción, en ir agrandando el Estado hasta un punto donde ya es un monstruo sin control, son exactamente los mismos. Este es un manual muy bien delimitado y que en América Latina en el siglo XXI viene coordinado por el Foro de Sao Paulo y por Lula da Silva y por Fidel Castro y por Hugo Chávez, que fueron, digamos, los que retoman esta necesidad de la izquierda latinoamericana de poder entrar al siglo XXI con vigencia, porque ya no iba a ser válido armar guerrillas. Claro. Las guerrillas marxistas, que fuimos víctimas todos en los años 80, ya no tenían su razón de ser entradas las nuevas democracias latinoamericanas. Entonces, no es de sorprender que sea un manual que miremos súper bien delimitado, porque eso es lo que es una estrategia regional que tiene una receta que se viene cocinando desde hace más de 100 años. Claro, pero puede ser que la inflación, que es lo que más golpea a los más pobres, que menos tienen y lo que más sienten en su bolsillo, sea como la causa que se despierte la gente. ¿Puede suceder eso? Sí, es más fácil que cuando a la gente se le toca el bolsillo haya una revolución. Y ahí es donde, por ejemplo, Argentina, Venezuela, Brasil tienen posibilidades de salir adelante. Desgraciadamente Cuba no tuvo eso porque al ser una isla era más difícil poder acceder a ella para empezar un cambio. Pero cuando te toca en el bolsillo, aunque la gente no entienda de política y no entienda bien lo que está pasando, la gente llega a un nivel de hartazgo porque se le está tocando el estómago en el día a día, claro. Cosa que, por ejemplo, no está pasando en Ecuador ni en Bolivia todavía. Claro. En Ecuador, porque están dolarizados, entonces Rafael Correa no puede jugar con la moneda como le da la gana. Por supuesto, es algo que él quiere cambiar. Y en Bolivia, porque es un narcoestado, ¿no? Donde el dinero y el flujo del dinero del narcotráfico ha mantenido las cosas a flote, entonces tú no ves la escasez y la inflación que hay en Argentina. O sea, a mí me parece absurdo que Argentina, que fue potencia económica a principios del siglo XX, hoy por hoy los vestidos y los zapatos te los venden por cuotas de hasta 12 o 18 meses de pago. O sea, la inflación es tal que la gente está harta. Ahora, el mecanismo más rápido para acabar eso, y eso sí fue algo que en Guatemala pudimos controlar desde el año 93, es que en Guatemala se prohibió que el Banco Central le prestara dinero al Estado. Y eso ha hecho que nuestra moneda, el quetzal, se haya mantenido al 7.50 por uno desde hace más de 15 años. Entonces, yo creo que una medida, independientemente de todo el caos que verdad puede estar pasando, una medida que en Argentina urge es prohibir que el Banco Central le preste dinero al gobierno cada vez que se quiere, ¿verdad? Gloria, bueno, con esta última pregunta ya te dejamos libre. Y mi pregunta tiene que ver más por el lado filosófico. Hace un tiempo hablamos con un activista cubano que no está en Cuba y le preguntamos sobre el saludo de Obama y Castro, cómo lo vivía él. Y di una respuesta que a mí en lo personal me sorprendió mucho.
y dijo que no estaba conforme porque de alguna manera Obama estaba avalando una tiranía como la cubana. Todos, cuando yo lo estaba mirando diciendo, bueno, qué suerte que finalmente hay un acercamiento. Bueno, este cubano lo vivía como un aval y decía que era un mensaje muy fuerte y muy peligroso para el resto de los países que tenían esta tentación autoritaria. ¿Vos cómo ves ese acercamiento entre Cuba y Estados Unidos? ¿Vos cómo lo estás mirando? Mira, lo que pasa es que el caso de Cuba no se puede comparar con lo que está pasando ahorita en Venezuela, Argentina, porque esta gente ya lleva desde el año 59 en estas. O sea, lo que le está pasando a Cuba ahorita es su propio muro de Berlín. Y el problema, y desgraciadamente, Fidel Castro logró que cuando Cuba colapsara, porque evidentemente iba a colapsar, desgraciadamente le delegó la estafeta de estas olimpiadas comunistas a Venezuela. Uh-huh. Entonces, Argentina lleva 12 años con el kirchnerismo, igual que Brasil lleva con Rousseff y con Da Silva 12 años, también pues Venezuela lleva 16 años en esto. Cuba no, Cuba ya pasó por todas las etapas que estamos viendo en el resto de América Latina. Entonces, ellos ya van como que con el socialismo a punto de colapsar, están viviendo su propio muro de Berlín. Uh-huh. Ahora, a mí me encantaría ver entonces ese tipo de acercamientos con el resto de líderes que tenemos en la región. No creo que se vaya a dar. Claro. Como hija de cubanos, yo te puedo decir, los cubanos en el exilio están divididos por la mitad. Uh-huh. Los más viejitos están absolutamente indignados. Claro. Están indignados con Obama y te dicen cómo es posible que Obama esté perdonando a los Castro. O sea, es una indignación absoluta. Y luego tenés a las nuevas generaciones que realmente decimos, no, o sea, por mí, qué positivo, porque mientras antes empiecen esas relaciones, el pueblo cubano va a estar mejor. A nosotros lo que nos interesa es que el joven en Cuba empiece a tener acceso a Internet, lo empiecen a dejar acumular su propiedad privada, empiece a ganar un sueldo digno. Y si las relaciones con Estados Unidos van a empezar a permitir un flujo de capitales, un flujo de comercio, pues yo lo veo como algo positivo, porque al fin y al cabo, la familia Castro, con o sin Obama, viven como reyes. Uh-huh. A ellos realmente el bloqueo no les afecta en nada. A quien les afecta es a las familias que han pasado más de medio siglo fragmentadas, claro, sin poder siquiera salir o entrar de la isla. Entonces, yo en lo personal lo veo como algo positivo. También estoy consciente que no es porque Obama sea una santa paloma. Uh-huh. Obama realmente es lo más populista que le ha podido pasar a Estados Unidos en los últimos años. Sí. Pero, y a él le conviene salir de presidencia y que quede el buen sabor de boca de que él fue el presidente que restableció las relaciones con Cuba. O sea, claro, yo entiendo por qué Obama está haciendo lo que está haciendo, pero creo que para el pueblo cubano es mejor que esto esté pasando, porque ya se declara el colapso y el fracaso. ¿Qué es lo triste? Que el resto de América Latina, en lugar de ver que Cuba ya va para afuera y salir más rápido de esto, aquí se sigue arraigando ese mismo sistema, ¿no? Uh-huh. Clarísimo. Bueno, muchísimas gracias, Gloria, por esta comunicación. Quedamos en contacto y sabemos que próximamente vas a venir a nuestro país, así que éxitos en tu nueva gira. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto platicar con ustedes. Que tengan feliz tarde. Muchas gracias. Adiós. Chao.